Capítulo 7. ¿Cómo que aún no hay nada sobre ella?, exclamó el señor Dorman, su voz resonando con una furia contenida en la comisaría. La frustración y el miedo estaban claramente estampados en su rostro. Sus palabras, llenas de angustia y desesperación, eran como gritos en un vacío que no parecía tener respuestas. La comisaría, con sus paredes llenas de pósters de personas desaparecidas y fichas de casos sin resolver, parecía desvanecerse en la confusión y el caos que él sentía. Su hija, la única luz en su vida, llevaba días desaparecida. La última vez que alguien la había visto, ella se dirigía al partido de fútbol de la escuela, pero al preguntar a los testigos, la información era desconcertante. Algunos afirmaban haberla visto llegar, pero nadie estaba seguro si ella había entrado al estadio. Las respuestas eran esquivas y el dolor de la incertidumbre era casi insoportable. El señor Dorman se sentó en una de las sillas duras de la comisaría. Sus manos se crispaban sobre el borde de la mesa, tratando de mantener la calma mientras sus pensamientos giraban en torno a su hija desaparecida. Su mente se aferraba a los fragmentos de información que tenía, buscando patrones o pistas que podían llevarlo a su hija. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una tortura, y la impotencia era palpable en cada línea de su rostro. Mientras él estaba en la comisaría, Nori Dorman se encontraba en otro lugar, inmersa en un océano de ansiedad y desesperación. Ella estaba sentada en la terraza de su casa, una pequeña área cubierta que ofrecía una vista panorámica del bosque que rodeaba su pueblo. La escena era tranquila en apariencia, pero para Nori, la calma exterior era un cruel contraste con la tormenta emocional que se desataba dentro de ella. Nori se esforzaba por mantener la compostura, aunque el miedo y la preocupación estaban mermando su fortaleza. Su mente estaba plagada de pensamientos turbulentos, y la preocupación por su hija era un peso constante en su pecho. Sabía que si permitía que sus emociones la dominaran, su magia, que estaba en constante estado de alerta, podía desbordarse. La energía mágica, que normalmente era una herramienta útil, se convertiría en un peligro si no mantenía el control. Así que se esforzaba por canalizar su magia, centrándose en el bosque frente a ella, mientras trataba de mantener sus emociones a raya. El bosque, oscuro y enigmático, parecía tener vida propia. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus hojas murmurando con el viento en el lenguaje que Nori no podía descifrar. Había algo en el bosque que la llamaba, un tirón en su pecho que no podía ignorar. Era como si el lugar estuviera una conexión profunda y misteriosa con ella, algo que iba más allá de lo evidente. Las sombras del bosque se movían de una manera inquietante, y Nori sentía que había algo oscuro y peligroso en su interior. Su hermana había fallecido en ese mismo bosque, y el dolor de la pérdida seguía siendo una herida abierta en su corazón. La conexión entre su hermana y el bosque era algo que Nori nunca había podido comprender completamente. Su hermana había sido una persona llena de vida, y el hecho de que su vida hubiera terminado en ese lugar la había marcado de una manera que ninguna cantidad de tiempo o consuelo podía borrar. Nori miró hacia el bosque, con una mezcla de temor y resignación. El lugar, una extensión de árboles retorcidos y sombras interminables, parecía estar imbuido en una presencia oscura que ella no podía definir. Había algo en el aire, una especie de zumbido que hacía que sus sentidos se agudizaran. Aunque intentaba concentrarse en la calma y la serenidad, su mente no podía dejar de regresar a la imagen de su hija perdida, y el bosque parecía ser el lugar donde todos los miedos y ansiedades se concentraban. Cada ruido que provenía del bosque, ya fueran crujidos de ramas o susurros del viento, era amplificado en la mente de Nori. Su percepción se volvía cada vez más aguda, casi como si intentara leer los secretos que el bosque escondía. Sentía que algo iba más allá de las sombras, algo que estaba esperando ser descubierto, algo que tenía que ver con su familia, con el enigma que había rodeado la muerte de su hermana. El sol se estaba poniendo lentamente,
y el bosque se sumía en una penumbra que parecía extenderse hacia el horizonte. La transición del día a la noche acentuaba el sentimiento de inquietud que Nori experimentaba. El bosque, que durante el día había sido una serie de sombras suaves y matices de verde, ahora se transformaba en un laberinto oscuro y amenazador. Las sombras parecían cobrar vida propia, y el aire se volvía cada vez más denso y cargado de una energía que Nori no podía identificar. Nori se levantó de su asiento, su cuerpo tenso y movimientos llenos de una determinación férrea. Sabía que no podía quedarse allí indefinidamente, esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una manera de conectar los fragmentos de información que tenía y descubrir qué estaba sucediendo en el bosque. La desaparición de su hija era un rompecabezas que debía resolver, y el bosque parecía ser la clave para entender lo que estaba pasando. Mientras pensaba, los recuerdos de su hermana y de su hija se entrelazaban en su mente. La pérdida de su hermana había dejado una marca indeleble en su vida, y el dolor de la desaparición de su hija se sumaba a esa herida. La noche había caído en su totalidad, y el bosque, antes vibrante, lleno de vida, ahora se sumía en una calma opresiva, marcada por el susurro distante del viento entre las copas de los árboles. La penumbra envolvía a N, Uzi y Alviria, mientras avanzaban por el sinuoso sendero que parecía no tener fin. La conversación fluía de manera animada entre N y Uzi, quienes charlaban sin tener un tema en particular, compartiendo observaciones triviales y recuerdos que hacían que el ambiente se sintiera ligeramente más ligero. Sin embargo, Alvirian permanecía al margen, inmerso en una apatía palpable. Sus pasos eran más pesados, su mirada distraída, y su mente parecía estar en otro lugar, desconectada de la animada charla de sus compañeros. A medida que se adentraban en el bosque, los árboles comenzaban a espaciarse, permitiendo que los rayos de la luna que luchaban por atravesar el espeso dosel forestal crearan un tapiz de sombras danzantes sobre el suelo. La luz tenue y plateada hacía que el ambiente se sintiera etéreo, como si estuvieran caminando a través de un sueño nebuloso. El suelo, una mezcla de hojas secas, ramas rotas y barro, se volvía más fácil de atravesar, pero la sensación de que el camino se alargaba interminablemente no desaparecía. Cada paso parecía llevarlos hacia una salida que, aunque cercana, se sentía inalcanzable, como si el bosque mismo estuviera jugando con ellos, reteniéndolos en un abrazo oscuro. N, a pesar de su apariencia relajada, estaba tenso. Sus sentidos estaban agudizados, y la sensación de ser observado se había convertido en un peso constante en su pecho. Cada crujido de las ramas bajo sus pies o el susurro de las hojas movidas por el viento lo ponía alerta. Desde antes de que el bosque comenzara a despejarse, había notado una presencia inquietante siguiéndolos. No era una sensación de amenaza inminente, pero sí de vigilancia, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles con un interés palpable. El grupo avanzaba en silencio, por un tramo del sendero que se volvía cada vez más claro, y aunque el camino parecía menos intricado, la presión en el aire era más densa. N podía sentir la respiración de sus compañeros a su lado, una realidad que parecía tan tangible como la humedad en el aire. A pesar de su intento de distraerse con la conversación, su mente seguía regresando a esa presencia. Los árboles, que anteriormente ofrecían un refugio oscuro, ahora parecían ser testigos silenciosos de su inquietud. Gracias por dejar que me lo quede, dijo Uzi, rompiendo el silencio con un tono alegre y una sonrisa que reflejaba la satisfacción de su reciente adquisición. Golpeó suavemente a N en el costado, su mano cálida contra el abrigo de N, mientras sostenía con orgullo el grimorio que había estado utilizando en la mansión. El libro, con su cubierta de cuero desgastada y adornos metálicos, parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Ah, sí, no es nada, respondió N, tratando de sonar despreocupado, aunque sus ojos seguían
estrucando las sombras que se movían en los bordes de su visión periférica. Realmente toda esa biblioteca está abandonada, así que al menos tú le darás un uso. Uzi asintió, su rostro iluminado por una mezcla de gratitud y entusiasmo. El grimorio, un artefacto antiguo lleno de secretos y hechizos olvidados, tenía ahora un nuevo propósito en manos de Uzi. Para N, el hecho de que Uzi se llevara el libro era un pequeño alivio en medio de la creciente inquietud que lo envolvía. Al menos sabía que algo de valor estaba siendo preservado, y no quedaría como un simple recuerdo en una biblioteca casi en ruinas. A medida que se acercaban a lo que parecía ser la salida del bosque, el aire se volvía más fresco y menos cargado. La presión en el pecho de N comenzaba a disminuir, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada susurro del viento, parecía tener un propósito oculto, y N no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. N se detuvo por un momento, mirando hacia atrás, buscando cualquier señal de la presencia que lo había estado inquietando durante todo el trayecto. No podía ver nada en la oscuridad que se extendía hacia el bosque, pero la sensación persistente de ser observado no se desvanecía por completo. Se volvió hacia Uzi y Alviria, tratando de ocultar su inquietud bajo una sonrisa forzada. La noche había sumido al bosque en una oscuridad casi total, salvo por los escasos rayos de la luna que lograban infiltrarse entre las ramas entrelazadas de los árboles. N, Uzi y Alviria avanzaban con cautela. El sendero despejado detrás de ellos prometía un alivio que parecía kilómetros de distancia. A pesar de los intentos de mantener la calma, N no podía sacudirse la sensación de vigilancia que la envolvía. Cada crujido y susurro del bosque parecía amplificado en su mente, y su mirada no dejaba de escanear las sombras que se movían a su alrededor. A medida que se aproximaban a lo que parecía ser el borde del bosque, una sensación aún más inquietante comenzó a envolverlos. N sintió un escalofrío recorrer su espalda, cuando la presencia que había estado siguiéndolo a lo largo del sendero se hizo más evidente, como una sombra persistente acechando desde el borde de la percepción. Aunque intentaba mantener la compostura, su mente estaba en alerta máxima. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, en preparación para lo que podría venir. Cuando Uzi y Alvirian intentaron poner un pie afuera del bosque, una figura imponente apareció frente a ellos, emergiendo de la oscuridad como un espectro de pesadilla. La figura era alta, como una presencia que parecía eclipsar la propia luz de la luna. Su piel era de un blanco inmaculado, un contraste perturbador con la oscuridad que lo rodeaba. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, como con unas intensas iris de color rojo sangre, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Vestía pantalones y una camisa negros, y una serie de cadenas de oro y plata adornaban su cuello y caderas, tintineando con cada movimiento. Pero lo más inquietante de su presencia eran las enormes alas negras que se desplegaban desde su espalda. Las alas, de un tono tan negro profundo que parecía absorber toda la luz que las tocaba. Se extendía majestuosamente, como si la figura fuera un ángel corrupto, una aberración de la pureza celestial. Una de sus manos empuñaba una daga larga y afilada, cuyo mango estaba adornado con intrincadas inscripciones. La hoja terminaba en una punta roja brillante, claramente envenenada. Así que eras tú quien nos seguía. La voz de N, aunque firme, traicionaba un atisbo de inquietud mientras dirigía la mirada hacia la figura. Sus palabras resonaron en el aire frío, y un silencio sepulcral siguió a la revelación. La figura no respondió a N. En lugar de eso, su mirada se centró en Uzi y Alviria, mostrando una expresión de seriedad que bordeaba el desprecio. Con un movimiento deliberado y elegante, alzó el mango de la daga, haciendo que ambos retrocedieran varios pasos, el acero reflejando la luz pálida de la luna. Han ofendido este lugar. La voz grave y poderosa del ángel resonó en el bosque, cargada de una autoridad que lava la sangre. Uzi giró los ojos,
y de manera casi instintiva miró a Alvirian. ¿Ahora qué hiciste? Alvirian se encogió de hombros, pero antes de cualquier cosa, N le quitó su mochila de los hombros y la abrió, encontrando varios animales pequeños muertos, la mayoría aún con restos de sangre. ¿En serio? Dijo N, viendo al chico de ojos verdes. Bueno, sí. Si no me enseña magia, de algún lado podré aprenderla. Uzi soltó un fuerte gruñido. Ok, mira, perdón por esto. Este de aquí que se hace llamar mi compañero es un poco idiota, comenzó a decir Uzi a aquel que tenía frente suyo. Reglas son reglas. No matarás a menos que sea para defensa propia o para alimentarte. Y claramente no fue el caso. Si un invitado en tu hogar te falta el respeto, trátalo cruelmente y sin piedad. El silencio que siguió sus palabras era denso y cargado de tensión. La figura del ángel corrupto parecía disfrutar de la desesperación y el desprecio en los rostros de sus presas. Una sonrisa sádica se dibujó en su rostro, mientras sus ojos permanecían fijos en los tres jóvenes, como si estuviera esperando algún tipo de reacción desesperada. De repente, antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, el ángel se desvaneció en una nube de sombras, dejando a N, Uzi y Alvirian de nuevo en la profunda penumbra del bosque. El aire se sentía pesado y cargado, como si el bosque mismo hubiera absorbido la intensidad del encuentro. Uzi, frustrado y furioso, no pudo contener su ira. Un gruñido feroz escapó de sus labios mientras se aferraba a su cabello, como si intentara desenredar el enojo de una manera que pudiera aliviar su rabia. Estaba a punto de lanzarse sobre Alvirian, pero unas risas inconfundibles interrumpieron el momento de tensión. De entre los arbustos cercanos rodaron S y Sin, abrazadas la una a la otra, en lo que parecía ser un juego de fuerzas. La escena contrastaba abruptamente con la seriedad del encuentro anterior. S, con una expresión triunfante, había logrado dominar a Sin en el suelo, y su cola se movía con satisfacción, mientras Sin se reía, acariciándole las orejas en un gesto de complicidad. ¡Gané! Exclamó S, con una sonrisa alegre mientras se acomodaba encima de Sin. Ambas chicas se miraron entre sí, y su risa llenó el aire con una chispa de ligereza que parecía casi surrealista, dada la situación. Ambas miraron a los demás. Sus expresiones cambiaron de diversión a curiosidad, al ver las caras tensas y confundidas de N, Uzi y Alvirian. Se levantaron lentamente del suelo, aún sin comprender del todo la escena que acababan de interrumpir. ¿Qué no ya se iban? Preguntó Sin, con un tono de despreocupación que contrastaba con el ambiente tenso que había dejado atrás. N asintió con la cabeza, aliviado de ver caras conocidas y de alguna manera tranquilizadoras. N lanzó la mochila de Alvirian hacia S, quien la atrapó en el aire con un movimiento ágil. La mochila cayó a sus pies y S se puso a 4 pasos para olfatearla. Su curiosidad y el instinto de detective en alerta. Abrió la mochila y al ver los cadáveres pequeños de animales dentro, sus ojos se agrandaron en comprensión. Se encontraron con A, ¿cierto? Dijo S, señalando los cadáveres con una mezcla de comprensión y desaprobación. ¿Ah? Preguntaron los otros confundidos. S, uno alto que parece un ángel con alas negras, exclamó S, y todos asintieron con la cabeza. Bueno, él se encarga de detener a los que ya no pueden salir. Lo hizo con una señora hace unos días. Incluso se hizo un corte en el brazo. El nombre de A resonó en la mente de Uzi, evocando recuerdos y temores, las palabras de su madre, sobre las personas que se habían perdido y dejado rastros de sangre, se entrelazaban con información recién descubierta. El recuerdo de su tía, su desaparición y su presunta muerte donde solo se encontraron rastros de sangre, y las piezas incompletas del rompecabezas se unieron en su mente, creando una imagen inquietante. Uzi se quedó en silencio, sus pensamientos turbados por las palabras de ese y las visiones de su propia memoria. El dolor y la confusión se reflejaban en su rostro,
y la tensión en el aire se hacía más palpable a medida que las piezas del rompecabezas se ensamblaban en su mente. La noche avanzaba, y el bosque con sus sombras alargadas y sus susurros inquietantes parecía estar en sintonía con el túmulo emocional que se desataba entre el grupo. El frío se hacía más intenso, y la humedad del suelo se sentía en los huesos. Las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si el cielo estuviera observando el drama que se desarrollaba en la tierra. N, aún tenso por el encuentro con el ángel, se giró hacia S y Sim, tratando de recuperar la compostura mientras procesaba la nueva información. La sensación de que algo más grande y oscuro estaba en juego se hacía más fuerte, y la noche, con su manto oscuro, parecía ocultar secretos aún más profundos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Uzi, su voz llena de frustración y desánimo. Ese se encogió de brazos, mirando a los demás con una mezcla de determinación y resignación. No podemos quedarnos aquí. El bosque no es seguro, y parece que hay más de lo que parece. Además, están dentro del territorio de mi manada. Y bueno, no son muy amigables con los extraños. Ni conmigo. Sina sintió en acuerdo, su rostro reflejando una seriedad que contrastaba con su actitud juguetona anterior. Necesitamos salir de aquí y averiguar qué está pasando. Hay algo más grande en juego y no podemos ignorarlo. Pero por ahora necesitamos sacarlos de aquí. Fue entonces cuando las risas resonaron sobre ellos. La noche iba solo de mal en peor. ¿No es así? Ese. ¿Qué te dije de volver aquí? Resonó una voz, femenina, pero no menos aterradora. Era imponente, y claramente era alguien con quien no debían meterse. Detrás de esa voz se escucharon gruñidos furiosos, listos para atacar. Capítulo 8. A. Un ángel negro de alas oscuras y ojos como brasas ardientes había conocido el fervor celestial y el tormento infernal. Pero en su condena eterna, el purgatorio le había resultado una prisión aún más cruel. Su existencia se había reducido a vigilar un bosque, un encierro perpetuo con la única compañía de la oscuridad y sus criaturas míticas. El bosque, denso y enigmático, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con árboles antiguos cuyas ramas enredadas formaban un intrincado laberinto que parecía susurrar secretos olvidados. Cada día, A se mantenía en el borde de la desesperación, atado a las reglas de una misión que no deseaba, pero que no podía abandonar. Durante siglos había buscado una forma de redimir su alma, pero las 11 reglas del satanismo que debía seguir le recordaban constantemente que su camino estaba sellado en oscuridad. Su castigo, lejos de ser una simple sentencia, era una perpetua vigilancia sobre el bosque, y su oportunidad de redención pasaba por la posibilidad de encontrar a un ahijado, un alma pura de la que pudiera obtener energía para finalmente cambiar su destino. Las 11 reglas del satanismo, escritas con una caligrafía grotesca en los antiguos pergaminos que A había memorizado con el tiempo, dictaban el comportamiento de quien debía mantener el equilibrio entre la maldad y la disciplina. A las conocía al dedillo, y cada una de ellas marcaba su existencia. En su mente resonaban con una claridad perturbadora. 1. No des tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido. 2. No cuentes tus problemas a otros, a menos que estés seguros que quieran escucharlos. 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto, o mejor no vayas. 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. 5. No hagas avances sexuales a menos que se te sea dada la señal de apareamiento. 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para otra persona y esté clamando por ser liberada. 7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo obtenido. 8.
No te preocupes por algo que no tiene que ver contigo. 9. No hieras niños pequeños. 10. No mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimento. 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Cada una de estas reglas era una cadena en su alma, pero la cuarta regla era la que más disfrutaba cumplir. La idea de castigar a los intrusos que se atrevían a desafiar su dominio le ofrecía una satisfacción macabra. El bosque se convertía en un escenario donde sus víctimas, al transgredir una regla, se enfrentaban a las más temibles criaturas, un ejército de seres oscuros que respondían a su llamada y a las trampas que él mismo había dispuesto con esmero. La cueva en la que residía, ocultada entre las raíces de un enorme roble, se mantenía oscura y húmeda, iluminada solo por las llamas de las antorchas que parpadeaban con un resplandor ominoso. Desde allí, observaba con un ojo vigilante el bosque, esperando el momento en que alguien rompiera una de las reglas. Su mirada se desplazaba a través de la maraña de ramas y sombras. Cada crujida en el suelo le ponía en alerta. Cada susurro del viento le recordaba la amenaza latente. Las noches en el bosque eran interminables. Los ecos de los aullidos de las criaturas y el susurro constante de las hojas en el viento creaban una atmósfera inquietante. Se sentaba en su trono hecho de huesos y ramas, una estructura que había construido con la intención de asustar a cualquier intruso que se adentrara en su dominio. Los años habían convertido sus emociones en una mezcla de resignación y desdén. La monotonía de su existencia le había hecho desarrollar un odio hacia su propio destino, deseando la llegada de alguien que desafiara las reglas, solo para experimentar un momento de acción en su estancada inmortalidad. Sin embargo, a pesar de su deseo de encontrar un ahijado, cosa que sería lo único capaz de liberarlo, la búsqueda se había convertido en una rutina abrumadora. A menudo se encontraba recordando el tiempo en que había sido un ángel celestial, volando entre las nubes y tocando las puertas del cielo. Ahora, su vida se reducía a una celda de sombras y árboles con sus mejores aliados, los vampiros B y J, siendo las únicas entidades con las que tenía contacto, aunque nunca había hablado directamente con ellas. Las observaba y entendía su papel en el bosque. Eran fieras, guardianes de su propio derecho, y su presencia añadía una capa emocional de amenaza al entorno. B y J, con su piel pálida y ojos intensos, se movían entre las sombras con una elegancia casi sobrenatural. Los rumores que A había oído sobre ellas las describían como implacables, y esa fama estaba bien ganada. Aunque no compartían una relación cercana, A sabía que su alianza era útil para mantener a los humanos bajo control. Los vampiros, al igual que él, tenían sus propias motivaciones y deseos, y se beneficiaban de la captura de intrusos que A encontraba en el bosque. No obstante, incluso en sus momentos de tranquilidad, cuando no había intrusos que desafiaban las reglas, la inmortalidad de A se convertía en una carga pesada. Los días se deslizaban lentamente, uno tras otro, sin cambios significativos en su rutina. La frustración se acumulaba en su interior, y la desesperación se apoderaba de él cuando la soledad se hacía más evidente. En esos momentos, A se sumergía en la reflexión, repasando sus acciones y deseando haber tomado decisiones diferentes en su vida pasada. El eco de sus propios pensamientos lo atormentaba, y la expectativa de cumplir la 11ª regla se convertía en su único consuelo. Cada vez que alguien cruzaba la frontera del bosque sin respetar las normas, A sentía una mezcla de alegría y ansias de venganza. La oportunidad de tratar cruelmente a esos intrusos era un breve respiro de su tediosa existencia. Las trampas, las criaturas y el caos que desataba le ofrecían una forma de escapar de la monotonía, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. Mientras el bosque continuaba siendo un campo de pruebas para aquellos que se atrevían a desafiarlo, A permanecía en su cueva,
guardando el momento en el que el destino le ofreciera una oportunidad de redención. La búsqueda de un ahijado se mantenía como una luz tenue en el horizonte, una esperanza que lo mantenía en movimiento, a pesar de la desolación de su vida eterna. La interacción con las criaturas del bosque, los enfrentamientos con los intrusos y la constante vigilancia eran sus únicas distracciones. Aunque la búsqueda de un ahijado parecía una tarea interminable, Anne no podía evitar aferrarse a la posibilidad de cambiar su destino. La eternidad le había enseñado que, incluso en la oscuridad más profunda, había un resquicio de luz, una posibilidad de redención que aunque no sabía si se había extinguido por completo. Así, el bosque seguía siendo un lugar de castigo y esperanza, y ya continuaba su vigilancia, esperando el día en que su destino cambiara y su existencia encontrara un propósito más allá de la crueldad y la vigilancia perpetua. Mientras tanto, su vida seguía siendo una eterna batalla contra la monotonía, un ciclo interminable de espera y castigo que solo el tiempo podía cambiar. Dol se encontraba sentada en el suelo de su habitación, el ambiente cargado de un silencio reverencial, interrumpido solo por el suave crepitar de las velas. La habitación, aunque modesta en tamaño, estaba meticulosamente organizada para el ritual que estaba a punto de llevar a cabo. Cada rincón parecía estar impregnado de una energía sutil y vibrante, como si el espacio mismo estuviera esperando el comienzo de lo que iba a suceder. En el centro de la habitación, Dol había dispuesto un círculo de sal. La sal blanca y pura formaba un contorno perfecto, sin interrupciones, como una barrera que la protegía de cualquier influencia externa. Dentro de este círculo se hallaba Dol, con las piernas cruzadas en una posición de meditación. Su postura era erguida pero relajada. Su cabello azul oscuro caía en cascada sobre sus hombros y espalda, formando un contraste llamativo con el suelo de madera oscura. Las velas, dispuestas en puntos estratégicos alrededor del círculo, proyectaban una luz cálida y temblorosa que danzaba sobre las paredes. La cera de las velas, en varios tonos de rojo y dorado, se derramaban lentamente en pequeños charcos alrededor de las bases. El aroma a cera derretida y ya incienso delicado impregnaban el aire, creando una atmósfera mística y un tanto embriagadora. El ritmo de su crepitar era como una melodía suave que parecía acompasada con el pulso de Dol. En sus manos, Dol sostenía dos monedas de bronce. Cada moneda era pequeña pero robusta, con un diseño que destacaba con claridad. En un lado, un sol radiante estaba grabado en detalle, sus rayos extendiéndose en un patrón geométrico. En el reverso, un águila extendía sus alas con una majestuosidad feroz, como si estuviera en medio de un vuelo en busca de su presa. Dol giraba las monedas entre sus dedos, con una gracia casi ritualística. Su concentración en el acto era palpable. Sus ojos, cerrados con determinación, reflejaban una mezcla de serenidad y anticipación. Murmuraba palabras suaves y casi inaudibles, un hechizo en un lenguaje antiguo que parecía un hilo de conexión con fuerzas más allá de su comprensión. Su voz, aunque baja, tenía una calidad hipnótica, como si estuviera invocando algo profundo y esencial. La magia que Dolman estaba manifestando era evidente en la forma en que su cabello parecía moverse por sí solo. Las largas hebras de cabello azul oscuro se ondulaban y se estiraban, como si estuvieran vivas, respondiendo a las corrientes mágicas que llenaban el espacio. La energía mágica en la habitación parecía vibrar, creando una sensación de electricidad en el aire que hacía que los pelos de la piel se erizaran ligeramente. Finalmente, Do lanzó las monedas al aire con un gesto fluido y de éstas giraron en una danza etérea, suspendiéndose en el aire por un tiempo que pareció estirarse infinitamente. La luz de las velas reflejaba las superficies metálicas de las monedas, creando destellos que parecían convertirse en pequeñas estrellas fugaces en el aire. ¿Hay alguien aquí que quiera jugar conmigo?, murmuró Dol, su voz clara y resonante en el silencio de la habitación.
Las palabras salieron de sus labios como un susurro al viento, pero en la quietud del momento resonaron con una claridad inusual. A medida que las monedas continuaban en su danza en el aire, un cambio sutil, pero palpable, ocurrió en el ambiente. La sensación de magia se intensificó, y las sombras en la habitación parecían moverse con vida propia, como si la habitación misma estuviera respondiendo a la invocación. Finalmente, las monedas cayeron al suelo, y el resultado fue inconfundible. Ambas monedas mostraban el signo de águila. Dol observó el resultado con una mezcla de satisfacción y expectación, sabiendo que esto indicaba que su respuesta afirmativa, un claro sí a su invocación. En ese instante, la atmósfera en la habitación cambió dramáticamente. El denso humo negro comenzó a brotar de la nada, envolviendo el círculo en una neblina sobrenatural. El humo, denso y oscuro, parecía estar cargado de una energía que pulsaba con una intensidad casi tangible. A medida que el humo se espesaba, pequeñas plumas negras comenzaron a caer suavemente del aire, como si fueran fragmentos de una sombra que se desintegraba. De entre el humo y las plumas, una figura comenzó a materializarse. Apareció en la habitación, su presencia imponente y su forma envuelta en un aura de misterio. El ángel negro se alzaba en medio del humo con una gracia casi sobrenatural. Sus alas grandes y oscuras se desplegaban majestuosamente, y su figura era un contraste impactante con la suave luz de las velas. A sus órdenes, A se inclinó con una reverencia profunda, una inclinación que denotaba respeto, servicio y un toque de agradecimiento. La reverencia era elegante y medida. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si cada gesto estuviera calculado para expresar su intención sin palabras. La postura de A, aunque respetuosa, también portaba una nota de solemnidad, reflejando la impotencia del encuentro. Dol observaba con una mezcla de fascinación y tranquilidad, mientras A se materializaba frente a ella. La presencia de A llenaba la habitación de una energía palpable, una combinación de poder y misterio que hacía que el aire pareciera vibrar. El humo que la rodeaba se disipaba lentamente, revelando completamente su figura ante la luz de las velas. La habitación, aunque aún iluminada por las velas, parecía estar más iluminada por la presencia de A, como si su llegada hubiera transformado el espacio en algo aún más mágico y significativo. Los detalles del ritual, la disposición de las velas y el círculo de sal ahora parecían ser parte de un escenario más grande y profundo, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de una manera inextricable. Dol, aún sentada en el suelo, permitió que una sonrisa sutil se dibujara en sus labios mientras observaba a... Sabía que la invocación había tenido éxito, y que la presencia de A significaba que la magia estaba funcionando como se esperaba. Su ritual había comenzado como una simple invocación. Ahora se había convertido en un encuentro lleno de significado y promesa. La magia que había convocado estaba ahora en su presencia, y con ella la posibilidad de explorar nuevas dimensiones de poder y conocimiento. La habitación, con sus velas parpadeantes y el círculo de sal, se había convertido en el escenario de un momento único, una convergencia de fuerzas que prometía llevar al ritual a un nuevo nivel de profundidad y revelación.